Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así, entonces, empecemos con una oración antes de iniciar el estudio de los Salmos. Dios, Señor mío, en el nombre de Jesús, te pido aquí y ahora, para estudiar tu santa palabra, que me des la dirección, la sabiduría necesaria a través de tu Espíritu Santo, oh mi Señor Yahvé, Jehová, para entender lo que quieres hablar a mi mente, a mi corazón. Dame el discernimiento para escuchar tu voz claramente y obedecerte, mi Señor. Que esta palabra dé solución al afligido y que sea de constante bendición para quien la escucha y comparte. Todo esto te lo pido, Santo Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así nos vamos al primer salmo, el libro 1, dice, el justo y los pecadores. Este salmo 1 se le atribuye al rey David y se divide en dos partes. La primera la vamos a subrayar, permítanme. Del versículo 1 de bienaventurado hasta el versículo 3. Esta es la primera parte. Y la segunda parte, como se divide, este salmo va del versículo 4 al versículo 6. Entonces ya lo tenemos ahí dividido para nuestro estudio. Y dice la primera parte: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí vemos en la primera parte, en el primer versículo, una palabra que nos está diciendo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y bueno, esta palabrita que está aquí, bienaventurado, bienaventurado, lo estoy aquí subrayando, es decir, esa persona bendito, feliz, afortunado, ¿ok? Que es este varón. Ahora aquí nos habla sobre bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Nos habla de un varón. Entonces, ¿significa que este salmo solamente aplica a los varones? No. Este salmo, el salmista, el espíritu de este salmo es el ser humano. Ese es el espíritu, ¿ok? Es decir, ¿qué nos quiere transmitir el salmista a través de este primer salmo? Entonces, aquí no solamente se refiere a un varón, hombre en sí, sino a los seres humanos, tanto hombre como mujer, ¿ok? Entonces dice, ya sabemos que es bendito, feliz, afortunado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero entonces, ¿quiénes son los malos? ¿No? Porque vamos a preguntarnos, bueno, y entonces, ¿quién puede ser malo? Bueno, malos viene del hebreo rasha, y del griego poneros, ponería, que es la persona que se opone a Dios, a su voluntad y a su evangelio. Ese es el malo, la persona que se opone a Dios, a su voluntad y a su evangelio. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí estamos viendo, dice, bienaventurado, ¿no? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Y qué es un pecador? Vamos a definir también esta palabrita de aquí, subrayen, bueno, yo lo estoy como coloreando con el lápiz. Pecador, ¿qué es un pecador? Porque son palabras claves, ¿no? El malo, bienaventurado, malo, pecador. Bueno, pues este término pecador se define como el estado roto de la relación de una persona con Dios.
el pecador es aquella persona que va a romper esa relación que tiene con Dios. ¿Con qué puede romper esta relación que tiene con Dios? Bueno, pues con actos que se oponen, ¿no? Como los malos que se oponen a las leyes de Dios. Ojo ahí, ¿no? Y dice, continuamos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedor. Dice, acerca de los escarnecedores, ¿no? Aquí Proverbios también hace mención a los escarnecedores. Dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, ¿qué significa la palabra escarnecedor en hebreo? Bueno, viene del hebreo atol, que es burlarse, lutz, burlarse, explicar, decir algo, laej, que es payaso, sachak, reírse, burlarse. Entonces tenemos que esta silla de escarnecedora se ha sentado es pues aquella persona que se burla, ¿no? Que se burla de las leyes, ¿no? Estipuladas por Dios, de las leyes de Dios. Este escarnecedor es esta persona que se burla. ¿Mm? Vayamos al verso 2, dice, ya aquí nos dice, bienaventurados los que no cometen esto, ojo. Y en el 2 dice, sí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿No? Bien importante, dice, está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, su felicidad, su deleite. Esta palabra significa eso, su felicidad, su deleite, que está contento, ¿no? Cuando él está dentro de la ley de Jehová. Y en su ley medita de día y de noche. Esta meditación, pues es una conversación dentro de la mente, lo cual impulsa a hablar, es ese susurro íntimo del corazón. Su origen hebreo se refiere a la murmuración, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, en este versículo dice, ¿esto quiere decir que todo el día y noche estaremos murmurando nosotros? No. Nos indica que todos nuestros actos, palabras y hasta pensamientos sean reflexionados de acuerdo pues, a lo que la Biblia nos está instruyendo en cada uno de los estudios y análisis que hacemos de la misma palabra de Dios. ¿Ok? Eso es meditar, medita de día y de noche. Eso es el espíritu que nos quiere transmitir el salmista en este versículo. Dice, pues tenemos que tener la palabra de Dios presente, ¿no? Tenemos que tener la palabra de Dios presente en cada acto, cada expresión verbal y pensamiento. Repito, tenemos que tener la palabra de Dios presente en cada acto, en cada expresión verbal y pensamiento. Ok. Después continuamos con el versículo número 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto y en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Vámonos a esta parte. En este primera parte, ¿no? El 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí algo bien importante que nos expresa el salmista es que el árbol a que hace referencia, ¿no? Este árbol plantado, vamos a subrayar también esta partecita, está plantado, dice, está corrientes de aguas. Entonces aquí nos expresa el salmista es que este árbol a que hace referencia está plantado junto a estas corrientes de agua,
Es decir, no está plantado en cualquier lugar. No, no. Está plantado junto a esta corriente de agua que constantemente le estará proveyendo de los nutrientes que necesite para su florecimiento. Y aquí, pues resalto también en su tiempo, ojo, que da su fruto este florecimiento, ¿no? Que les estaba diciendo, en su tiempo. Ay, qué importante es esta palabrita, en su tiempo, porque a veces queremos las cosas como deseamos y cuando deseamos, y no es así, es conforme, bueno, resalto esta en su tiempo, conforme a su tiempo. Y pues refuerza que nuestros tiempos no son los mismos tiempos de Dios, ¿no? Eso lo vemos en Isaías 55 del 8 al 9. También porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Habla entonces aquí como referencias Isaías 55, 8 al 9, habla de esos tiempos perfectos de Dios, ¿ok? Aquí tenemos esos tiempos perfectos de Dios, no es a nuestro tiempo, ojo, perdón. Y pues su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí vamos a subrayar esta partecita. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque esta es una promesa de Dios. Aquí encontramos una promesa de Dios. ¿Y en qué consiste? Si nos perdimos un poquito, vamos a recapitularlo. ¿En qué consiste esta promesa de Dios? Ya lo tenemos aquí. En esta parte de que si nosotros no anduvimos en consejos de malos, no anduvimos en consejo de malos, o sea, persona que se opone a Dios, ni en camino de pecadores, aquellos que han roto la ley de Dios, ni nos hemos sentado en silla de escarnecedores, personas que se burlan de las leyes de Dios y de Dios mismo. Entonces sucederá que seremos plantados en lugares que demos fruto en el tiempo perfecto. Esto. Y todo lo que hagamos, seremos plantados, vean, en esta, y todo lo que hagamos prosperará. Y tendremos una bendición y una protección de Dios. Esta es la primera parte donde nos habla el libro 1, el justo. Bueno, ¿y qué pasa con los pecadores? Bueno, adelante viene lo de los pecadores, ¿no? Así que vámonos al versículo número 4, ¿no? Dice, ¿qué pasa con aquellos que no cumplimos con estos requisitos, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? En donde Dios nos hace la promesa. Si tú haces esto, todo lo que hagas prosperará, ¿no? Entonces vamos a ver el lado contrario. Este es el justo, ¿no? Vamos a ver los pecadores. Y bueno, pues ahí tenemos empezamos con el versículo 4, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, vámonos otra vez en esta para irlo estudiando. No así los malos. Ya sabemos quiénes son los malos, ¿no? Entonces dice que son como el tamo que arrebata el viento. Vamos a poner aquí los malos, ¿no? Con lápiz. El tamo, ¿qué es el tamo? Bueno, el tamo es esa basurita del grano que ha sido trillado y cernido. Es esa capa dura y no comible del grano. La palabra se usa pues en sentido figurado para estos hombres inútiles e impíos. Ojo,
¿no? Entonces, aquí el salmista lo utiliza en sentido figurativo, en ese sentido figurativo en donde, pues, esos hombres inútiles e impíos. Bueno, y vamos a ver, bueno, ¿y qué es un impío? ¿No? Porque también decimos, bueno, ok, son inútiles, o sea, que no tienen que no son serviles, que no tienen un servicio, una función, ¿no? Son inútiles, pero ¿qué son estos, impíos, ¿no? El impío, pues se refiere a aquella persona que no sigue los mandamientos de Dios y vive en pecado. Es aquel que se aleja de la verdad, actúa pues injustamente y se comporta con desprecio hacia los demás. Pues enseña que los caminos de los impíos pues perecerán, ¿no? Porque dice, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto significa que aunque a veces parece que los impíos prosperan en la vida, en la última instancia, y aquí lo está diciendo Dios, nos lo dice y nos lo dice a través del salmista, en esta última instancia, pues su destino final será la destrucción. Dice, más la senda de los malos perecerá, ¿no? Entonces, esta partecita nos lleva, pues en este juicio nos habla de este final, estos pecadores que ya vimos en esta parte, ¿no? Pues el camino de los justos, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, Jehová conoce su rebaño. Y pues esta senda, más la senda de los malos perecerá. Esta partecita también pues hay que subrayarla, hay que tenerla en cuenta. Porque si bien es cierto, acá en la primera parte nos habla sobre el hombre justo y la promesa que hace para este hombre justo, pues en la segunda parte también nos habla sobre este pecador, sobre los pecadores, ¿no? Y también nos dice, bueno, ¿qué sucederá con estos pecadores? ¿No? Entonces tengamos bien en cuenta para terminar este estudio de este primer salmo, tengamos en cuenta las palabras que nos dice Jehová a través del salmista, ¿no? Y reflexionemos todos los días acerca qué estamos nosotros siendo, si parte de los justos o estamos en el área de los pecadores. Entonces reflexionemos esta parte, ¿no? Dice aquí, meditación, medita de día y de noche, murmura, es decir, reflexiona, analiza de día y de noche tus acciones, tus pensamientos, tu expresión verbal, para que tú veas en qué lado te encuentras y puedas cambiarlo. ¿Ok? O sea, tengas la voluntad de acercarte a Dios y cambiarlo, que eso pues es lo que más desea Dios de nosotros en esta vida, que nosotros pues nos alleguemos más a Él de acuerdo a su palabra y pues siguiendo sus mandamientos, siguiendo lo que nos dicta la ley. Entonces, pues así con esto terminamos nuestro estudio del Salmo número 1. Demos gracias a Dios por haberlo terminado, porque estuvimos aquí un momento breve, pero que nos deja bastante enseñanza. Entonces, gracias Dios y pues amén. Y recuerdo, si usted requiere una oración, pues por algún pedido especial, por algo que usted se encuentre pasando, por favor, escribirle en los comentarios y así nosotros haremos la oración en el video que sigue. Y por supuesto, si hay alguna palabra de acuerdo a su necesidad que Dios nos hable, se la haremos llegar con muchísimo gusto. Gracias.